esto va a ser el gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco débito cardíaco? Va a responder o corresponde a la suma de los diferentes flujos sanguíneos regionales y es la función fundamental para que el corazón responda a los cambios de demanda de los flujos regionales y del retorno venoso. Hablando de contractilidad cardíaca, tenemos que es una propiedad de las miofibrillas para que pueda acortar su longitud y de esta forma, pues obviamente producir tensión y desplazamiento, cuyo final será la reducción de las cavidades cardíacas, de tal modo que se activará la expulsión de sangre de aurículas y de ventrículos, ¿ok? Vamos a ver que dentro de las bases celulares de la contracción cardíaca, el miocardio va a estar formado por células musculares estriadas que van a contener fibrillas paralelas. Esta fibrilla, por su estructura, se va a repetir en serie y van a formar las famosas sarcómeras. Las sarcómeras vamos a definirlas como la unidad de contracción muscular que se va a rodear a través de las mitocondrias para que pueda producir la energía suficiente, el ATP suficiente para que se pueda llevar a cabo la contracción, ¿sale? Las sarcómeras van a tener o se van a componer de filamentos gruesos, principalmente de miosina, y filamentos delgados, que van a contener actina, tropomiosina y cúmulos de troponina. En este proceso de contractilidad consiste fundamentalmente en unión de las cabezas de la miosina con las moléculas de actina y este desplazamiento de la actina hacia el centro del sarcómero debido a su cambio espacial de las cabezas. Ok, hablando de la conformación de la sarcómera, vamos a tener que está delimitada por dos líneas Z. Estas líneas Z a los extremos me van a permitir delimitar cada sarcómera. Una banda A. ¿Quién me dice qué es lo que o cómo está conformada la banda A? Son filamentos finos y filamentos gruesos. De filamentos finos y de filamentos gruesos. Muy bien. La banda I. Puros filamentos finos. Exactamente. Puros filamentos finos. La línea M. Puros huesos, ¿no? ¿Por qué puros gruesos? ¿Qué es la línea M? Es el centro. Entonces, Es donde se encuentra una miosina unida a otra, ¿no? Sería el punto de inserción de... Cuando se contrae. a ver, ¿qué es la línea M? Es el punto de inserción de los filamentos gruesos de miosina. Y si se encuentra en el centro, ¿creen que solamente sea de filamentos gruesos? Es donde se va a llevar a cabo la contracción, ¿no? Solamente cuando está relajado, porque en la contracción ya estaría en contacto con filamentos finos. Exactamente. La línea M va a estar en su periodo de relajación en reposo de filamentos gruesos y al momento de la contracción, pues obviamente de filamentos finos y filamentos gruesos. Bien, ya dije línea Z, banda A, banda I, línea Z. Muy bien, pues ya vimos cómo se conforma la sarcómera. Ok, durante el proceso de contractilidad, ¿hasta aquí alguna duda? No, doctora. ¿No? Bueno, va a tener 3 etapas, ¿sale? La primera etapa va a ser la unión de la cabeza de miosina con la actina. Por lo tanto, va a tener un cambio estructural o una rotación de esta cabeza y para que se pueda llevar a cabo el desplazamiento de la actina. Y por último, va a ser el desacoplamiento de la unión actina-miosina. Este deslizamiento de la actina sobre la miosina me va a ayudar a determinar el acortamiento del sarcómero, al igual que el acortamiento de la fibra muscular. Quiero que vayan viendo este video mientras se los voy explicando. Vamos a tener que tomar en cuenta para que se lleve a cabo la contractilidad del músculo cardíaco, perdón, de la célula cardíaca, el papel del calcio. ¿Por qué? Porque cuando hay un aumento de la concentración del calcio en el citosol, este se va a tener que liberar de forma pasiva desde el retículo sarcoplasmático al cual se le va a unir la troponina
y esto va a producir un desplazamiento de la tropiomiosina y para que se lleve a cabo la unión de la actina con la miosina. Al producirse este acoplamiento, obviamente las cabezas de miosina tienen un gran contenido de ATP y para que se lleve a cabo una hidrólisis previa de este ATP. Esta hidrólisis de una molécula nueva de ATP va a partir de la energía que se va a almacenar en las cabezas tanto de miosina y que se va a utilizar para el transporte del calcio hacia el retículo sarcoplasmático con la bomba o por medio de la bomba de calcio, ¿sale? No se les olvide, chicos, que durante la contracción de la célula cardíaca la longitud de los filamentos no va a variar, sino que se van a producir interacciones entre ambos filamentos, tanto de miosina como de actina, para que los de actina se deslicen hacia el centro de la banda A y durante la contracción la banda A pues obviamente no va a variar de longitud, mientras que las bandas I y las líneas Z se van a aproximar entre sí y con ello van a llevar tanto filamentos gruesos como finos para que se lleve la acortación o el acortamiento de la sarcómera, ¿ok? Otro punto que quiero que quede claro es que en la membrana de la célula muscular estriada o sarcolema va a tener invaginaciones hacia el citosol. Estas invaginaciones hacia el citosol las vamos a denominar túbulos T o túbulos transversales, ¿sale? Ok, ¿cómo se va a llevar o por qué es importante estos túbulos T? Porque me van a formar unas cisternas, las cisternas terminales adyacentes, ¿ok? Estas cisternas terminales adyacentes van a estar rodeadas o me van a formar las famosas triadas, que consiste en el conjunto de un túbulo T con las dos cisternas terminales, pero a diferencia que en el músculo cardíaco del esquelético es que los túbulos T solamente estén acoplados a una sola cisterna terminal, ¿ok? Las triadas en el músculo cardíaco, ¿cuántos túbulos T va a tener? ¿Serían 2 túbulos T y una cisterna? ¿Y en el esquelético? 2 cisternas y un túbulo T. Exactamente. En el músculo cardíaco, 2 túbulos T y una cisterna, y en el esquelético, 2 cisternas y un túbulo T. ¿Sale? Las famosas triadas. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿Sí me van entendiendo? Sí, doctora. Bueno. Hablando ya de las características fisiológicas para la mecánica del corazón, vamos a entender dos conceptos. Una va a ser la relación fuerza-velocidad y otra va a ser la fuerza-longitud inicial. La fuerza-longitud inicial va a estar relacionada con la ley de Frank-Starling. Y ya ustedes vieron o estudiaron que la ley de Frank-Starling se va a relacionar con la ley de la precarga y la ley de Laplace con la ley de la postcarga, ¿ok? La relación fuerza-velocidad va a ser o se lleva a cabo cuando la célula es capaz de acortarse con rapidez o desarrollar grandes fuerzas, pero no ambas al mismo tiempo, o desarrolla rapidez o desarrolla fuerza, ¿sale? Y la velocidad de acortamiento va a ser menor cuanto mayor sea la fuerza desarrollada. Ok, en relación con la fuerza longitud inicial, aquí la fuerza generada es directamente proporcional a la longitud inicial. Existe una longitud óptima en que la estimulación produce la máxima tensión y va a corresponder a la longitud del sarcómero con el mayor número de uniones de actina y miosina susceptibles a activarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de contractilidad miocárdica se puede asociar con la velocidad máxima de acortamiento de las fibras, ¿sale? Esto quiere decir que, ¿se acuerdan qué es lo que dice la ley de Frank-Starling? Sí.
¿Qué dice? Que la tensión de una fibra muscular, cuando se contrae, está en relación con su misma longitud, hasta llegar a un límite en donde pues ya no se puede incrementar más esa tensión, entonces disminuye. Ok. Dice que la tensión desarrollada por una fibra muscular al contraerse está en relación directa con la longitud inicial de la fibra hasta llegar a un límite a partir del cual los incrementos de la longitud inicial de la fibra no conseguirán aumentar la fuerza contractil de la misma, sino disminuirla. Esto quiere decir que va a estar relacionada con la precarga por el volumen telediastólica que depende de la longitud de la fibra. Bien, yo siempre les pongo durante la clase el ejemplo de un globo. Ustedes tienen un globo desinflado. ¿Qué es lo que pasa cuando comienzan a llenarlo? Las paredes del globo se van a distender para que ese volumen alcance su máximo, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con el corazón. A mayor flujo sanguíneo, mayor va a ser la extensión de las fibras cardíacas para que pueda haber una mayor contracción cardíaca, ¿ok? En 1918, Starling reconoce que hay un aumento de la precarga, quiere decir grado de distensión o estiramiento de la fibra miocárdica al final de la diástole. Esto quiere decir que a mayor distensión o estiramiento de la fibra va a haber un aumento de la fuerza, fuerza contractil y pues obviamente un aumento en la velocidad de la contracción. Quiere decir que este fenómeno no va a residir en los límites fisiológicos. Cuanto mayor sea el estiramiento de la fibra, más enérgica tiene que ser la contracción cardíaca. ¿Ok? Sin embargo, para que se lleve a cabo esta ley, vamos a tener que el volumen sistólico de eyección del ventrículo izquierdo va a depender de 3 factores muy importantes. Y aquí se los pongo. ¿Hasta aquí dudas? No, doctora. No. Y aquí se los pongo, un poquito más sintetizado. Para que se lleve a cabo mi volumen sistólico de eyección, vamos a tener el mecanismo de la contracción cardíaca, que va a depender tanto de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Sin embargo, la ley de Frank-Starling, que ya vimos que es directamente proporcional el estiramiento de la fibra cardíaca con la fuerza y la velocidad para que se pueda llevar a cabo este fenómeno, me va a ayudar a que se lleve a cabo la precarga. La precarga es el volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole, y va a depender de 5 factores. Uno va a ser la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, pues obviamente va a haber mayor gasto cardíaco, ¿sale? Entonces estamos hablando de la volemia. Pero para que haya una adecuada distribución del flujo sanguíneo, tenemos que tener una función auricular, pues bien, y una distensibilidad ventricular también, al igual que un retorno venoso sistémico. Ya vimos que el gasto cardíaco va a estar en dirección proporcional o es directamente proporcional tanto con el flujo sanguíneo, con la frecuencia cardíaca, las resistencias vasculares sistémicas y las resistencias vasculares periféricas, para que todo esto se pueda llevar el mecanismo de contracción cardíaca. Entonces, si hay una precarga, tiene que haber una poscarga. Y aquí hace referencia a la ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? Bueno, no me sé exactamente la fórmula, pero es una fórmula física que relaciona la presión intraparietal de una cámara con la otra y esto relaciona a la capacidad que tiene una cámara de expulsar a la otra en relación a la fuerza que tiene con sus paredes y las paredes con la otra.
pero, ajá, pero no es una Bueno, forma. la matemática, pero en sí es como que, bueno, o sea, ya en términos prácticos es como, lo relaciona, pero con la poscarga, o sea, con las fuerzas con las que se pone el corazón para inyectar sangre. Y es sobre los cambios de presiones. Ajá, ¿qué tienen que ver los cambios de presión? Entre las válvulas por el volumen distólico de eyección. Bueno, se supone que tenemos una tensión en nuestras paredes ventriculares cuando se da la sístole, perdón. Entonces, pues la ley de Blaise nos dice que la tensión parietal es proporcional a la presión intraventricular que se genera y al radio de nuestra cavidad. Y también, pues, inversamente al grosor de la pared. O sea, aquí van a influir lo que nos decía, doctora, de las resistencias vasculares periféricas. ¿Alguien sabe qué es el estrés de la pared del ventrículo izquierdo? Se refiere tanto a Ok, el estrés, para hablar de la ley de Laplace tenemos que entender que el estrés de la pared ventricular izquierda es aquel que me determina la función ventricular del consumo miocárdico de oxígeno y me va a ayudar a que se module la hipertrofia ventricular ante condiciones de sobrecarga ya anormales del corazón, ¿no? Entonces, entendiendo esta definición, tenemos que este comportamiento me permite que el funcionamiento del corazón sea el adecuado para que sin un aumento de la poscarga y sin un aumento del gasto metabólico, la función cumpla con la ley de Laplace, que quiere decir que el estrés ventricular izquierdo es directamente proporcional a la presión intracavitaria y al radio de la misma e inversamente proporcional al espesor de la pared. Quiere decir que entre mayor flujo sanguíneo haya, o sea, entre mayor volumen, pues obviamente mis fibras musculares van a estar aumentadas y alargadas, ¿no? Tiene que vencer o tiene que haber una mayor presión para que pueda vencer esta tensión y pueda eyectarse el flujo sanguíneo. Eso es lo que cumple la ley de Laplace. Y va a estar mediado tanto por el radio ventricular izquierdo, por el grosor del ventrículo izquierdo, por las resistencias vasculares periféricas y por la volemia. ¿Ok? Y la contractilidad y el inotropismo tiene que ver con la capacidad de la masa contráctil de mi corazón, que va a estar dada, ya vimos que el calcio juega un papel muy importante tanto en la contractilidad de la célula cardíaca y para que se lleve a cabo el potencial de acción, con el pH y con los inotropos, tanto positivos como negativos. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a ver que la precarga, que obedece a la ley de Frank-Starling, y la poscarga, que obedece a la ley de Laplace, nos van a dar como resultado el volumen latido o el volumen sistólico de eyección, que es lo más importante para llevar a cabo el gasto cardíaco. Entonces tenemos que el volumen latido sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco es o está modulado tanto por las resistencias vasculares periféricas como la tensión arterial. Vamos a ver que si hay una tensión arterial aumentada, pues obviamente mis resistencias vasculares sistémicas van a estar, aquí es directamente proporcional o inversamente proporcional, si hay un aumento de la tensión arterial. ¿Cómo creen? Perdón, si hay un momento de tensión arterial, ¿qué cosa? Si hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas por un aumento de la tensión arterial, ¿cómo creen que sea el gasto cardíaco? ¿Aumenta o disminuye? Debería de aumentar, ¿no? Para vencer la resistencia. Exactamente, entonces es directamente proporcional, ¿va? ¿Dudas hasta aquí?
Doctora, ¿Sí? sobre la ley de Laplace, ¿no tendrá un ejemplo más práctico, como el de globo con la ley de Starling? Mm, déjame pensar en uno rápido. Imagínate que tienes un globo, pero elongado, ¿no? Y quieres que ese globo, bueno, vamos a poner, tienes un globo. Entonces tú comienzas a inflar ese globo y obviamente sus paredes se van a ir, pues, distendiendo para que pueda pasar el volumen. Ok, cuando se distienden esas paredes a su máximo, ¿qué es lo que pasa? Se rompe, vence esa resistencia de las paredes y obviamente el volumen que está adentro sale, ¿no? Cuando tú lo inflas con agua. ¿Qué es lo que pasa con esa agua? Tiene que salir eyectada. Es lo mismo que pasa con el corazón. Tiene que vencer esa resistencia vascular que hay, tiene que vencer esa resistencia de las paredes para que pueda ser eyectado el flujo sanguíneo. ¿Sí me expliqué? Sí, entonces tiene que haber una fuerza que impulse que se pase de un compartimiento a otro la sangre, ¿no? Exactamente. La fuerza tiene que ser mayor, por eso dice que es inversamente proporcional a la tensión parietal. La fuerza tiene que ser mayor para que pueda vencer esa resistencia de la pared y pueda ser eyectado el flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien ya. Bueno. Ok, ya hablando de fórmulas, tenemos que la fracción de eyección se va a calcular por el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico sobre el volumen telediastólico. El gasto cardíaco vamos a ver cómo se deriva, que es por el volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y vamos a ver que si hay una taquicardia, mi gasto cardíaco va a estar aumentado o disminuido, chicos. Aumentado. Exactamente. Entonces, mi gasto cardíaco es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Y aquí era lo que les decía, la presión arterial va a estar regulado tanto por el gasto cardíaco como por las resistencias vasculares sistémicas. Y el gasto cardíaco va a estar regulado tanto por la presión arterial como por las resistencias vasculares sistémicas, ¿sale? Ya hablando como tal, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces todo es proporcional o hay alguna parte donde no sea proporcional. Por ejemplo, en la ley de Laplace, que es la ley de la poscarga, pues obviamente no es directamente proporcional. ¿O a qué te refieres? No, sí, a eso. Quería saber si había algo que no fuera proporcional. Casi todo es como consecutivo, ¿no? A mayor frecuencia cardíaca, pues mayor gasto cardíaco, mayor tensión arterial, mayor resistencias vasculares periféricas, etcétera. Ahorita es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Fisiológicamente hablando, cuando ya existe una patología, pues obviamente hay mecanismos de adaptación que me lleva a que todo esto pues sufra alguna consecuencia. ¿Ya se ve la presentación de ciclo cardíaco? Sí. Ya, doctora. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguros que no? No, doctora, no hay dudas. Bueno, ya hablando como tal del ciclo cardíaco, vamos a entender que es una serie de fenómenos o de procesos, tanto eléctricos, mecánicos y hemorreológicos que van a interactuar entre sí en un tiempo estimado, ¿sale? La duración total de este ciclo cardíaco va a ser de 80 milisegundos y va a tener dos fases. Una fase sistólica que hablamos de la contracción miocárdica y una fase diastólica
o un periodo de relajación o de reposo, ¿sale? Durante la diástole va a estar dada por 2/3 de la duración total del ciclo cardíaco. Quiere decir que en este periodo va a haber más fases y es muy importante la fase diastólica, ¿sale? Ok, es lo que les decía, 2 periodos, diástole, relajación, sístole, contracción. La diástole va a tener una fase de relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y el llenado activo, y la sístole, la contracción isovolumétrica y el periodo de eyección. Ustedes se dieron cuenta, o si escucharon mi clase, que tanto en la relajación isovolumétrica como en la contracción isovolumétrica van a aparecer o se van a llevar a cabo 2 procesos o 2 fenómenos muy importantes que van a ser la aparición de los ruidos fisiológicos o de los ruidos cardíacos, ¿sale? Ruidos cardíacos fisiológicos, acuérdense. El R1, ¿en qué fase se da? ¿En la sístole o en la diástole? En la sístole. En la sístole. En la En la sístole, exactamente. ¿Y por qué se da? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sale? Entonces tenemos el R1 por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, se da en la fase de la contracción isovolumétrica en el periodo sistólico, perdón. Y el R2 por el cierre de las válvulas arteriales o sigmoideas, aórtica y pulmonar, se va a dar en la fase de relajación isovolumétrica en el periodo diastólico. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. ¿No? Bueno. Este ciclo cardíaco yo lo saqué del Gannon, se me hace un poquito más fácil de comprender porque está más sintetizado. Si ustedes leen fisiología cardiovascular tanto en el Guadalajara como en el Harrison, van a ver que hasta 12 o de 9 a 12 fases pueden encontrar en el ciclo cardíaco. Bien, hablando de la primera fase, donde inicia el ciclo cardíaco, tenemos la diástole tardía. Aquí ambas cámaras van a estar relajadas, sin embargo, los ventrículos van a comenzarse a llenar de forma pasiva. En la sístole auricular ya hay una contracción auricular y fuerza una pequeña cantidad de sangre adicional a los ventrículos, ¿ok? Y cambia el llenado. Acuérdense que puede haber un llenado rápido y un llenado lento. Entonces aquí mi llenado va a cambiar. En la contracción ventricular isovolumétrica, aquí va a tener 2 fases y en la primera fase vas a ver que se cierran las válvulas auriculoventriculares, pero sin embargo no se va a crear la suficiente presión para que se puedan abrir las cavidades o las válvulas sigmoideas, ¿ok? En la expulsión ventricular, la presión interventricular va a aumentar. Esto quiere decir que va a superar la presión de las arterias. Y obviamente mi presión interventricular va a estar aumentada para que las válvulas sigmoideas se puedan abrir y se pueda llevar a cabo la expulsión de sangre. Y por último, en la relajación ventricular isovolumétrica, los ventrículos se van a relajar, la presión interventricular va a caer y obviamente va a haber el cierre de las válvulas sigmoideas que durante la expulsión ventricular estaban abiertas. ¿Sale? Vamos a ver con detenimiento cada fase. Ok, en la diástole tardía va a haber un llenado rápido y un llenado lento. En el llenado rápido, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir, por lo que va a haber una menor presión interventricular que interauricular. Si mis válvulas auriculoventriculares están abiertas, pues las válvulas sigmoideas tienen que estar cerradas, por lo que va a haber un descenso de la presión ventricular y se va a llevar a cabo el 70% del llenado ventricular total. Me puede condicionar un tercer ruido. El tercer ruido ya vimos que es fisiológico o patológico, ¿sale? Fisiológico, ¿en qué casos? En casos que necesiten un mayor gasto cardíaco, como cuál, pacientes pediátricos, jóvenes que practiquen un ejercicio físico continuo, en pacientes atletas, en mujeres embarazadas, ¿ok? Ahí hablamos de un tercer ruido fisiológico. Sin embargo, hay casos
en los que se presenta un tercer ruido patológico. Y la patología más común en nuestro medio va a ser la hipertensión arterial sistémica. Ustedes van a ver que un paciente con hipertensión arterial sistémica tiende a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Entonces, segunda patología a encontrarlo, insuficiencia cardíaca. Hay valvulopatías que me pueden condicionar un tercer ruido fisiológico, ¿sale? Perdón, un tercer ruido patológico. ¿Como cuál? ¿Cómo va el flujo sanguíneo aquí? ¿De aurícula a ventrículo o de ventrículo a aurícula? De aurícula a ventrículo. Exactamente, es un flujo auriculoventricular, ¿sale? Entonces, si hablamos que va mi flujo sanguíneo de aurícula a ventrículo, tenemos o lo podemos denominar como galope ventricular, ¿ok? Tercer ruido, galope ventricular. ¿Qué patología, por ejemplo, ya hablando de una valvulopatía, creen que me dé un galope ventricular? Anormalidad en el flujo. Una hipertrofia ventricular podría ser. Por ejemplo, una insuficiencia mitral, como hay una anormalidad en el flujo sanguíneo de aurícula a ventrículo, me puede dar o condicionar un galope ventricular, ¿sale? También las valvulopatías me pueden condicionar o desarrollar tanto un tercer ruido patológico como un cuarto ruido. Bien, no solamente patologías en sí, sino fármacos también me pueden condicionar un tercer ruido o estadios de hiperdinamia, ¿sale? Por ejemplo, la fiebre igual me puede condicionar un tercer ruido patológico. Bien, hablando del llenado lento, va a haber una presión interventricular aumentada. ¿Por qué? Porque mi volumen sanguíneo va a seguir aumentando y me va a dar, al final de esta fase de llenado lento, el volumen ventricular telediastólico. Y vamos a decir que es de 130 mililitros. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Siguen ahí? Sí. Es que, bueno, en mi caso no sé qué pasa a esta hora, pero he tenido más problemas con mi conexión, entonces escucho varias veces que pregunta por dudas y sí me quedan algunas, pero más que nada porque se corta o no escucho completa la explicación. Entonces, no sé si alguien esté grabando esto o si es posible grabarlo para que, claro, yo después cuando ya no tenga tantos problemas, pues pueda verlo de manera corrida. Entonces me regreso, avanzo. ¿Qué hago? No, doctora, va bien. Ok. Si pueden grabar las clases, yo no tengo ningún problema. ¿Ok? De todas formas, si ustedes vieron los videos que les dejé de tarea y se fueron familiarizando con los ruidos cardíacos, pues me van a entender más. Esta presentación ya se la mandé a su jefe de grupo para que igual la revisen antes de clase. Si ustedes no leen y no revisan el tema, va a ser muy complicado que me vayan entendiendo a lo largo del curso, ¿eh? Esto es lo más básico. Hablando de sístole auricular, aquí la contracción auricular fuerza una pequeña cantidad de sangre adicional a los ventrículos. ¿Cómo es que se lleva a cabo? Por medio de la contracción o reducción de los orificios tanto de las venas cavas y pulmonares que me facilitan que esta sangre se mantenga y no haya un reflujo sanguíneo, ¿sale? El paso de sangre va a ser de aurícula a ventrículo, por lo cual va a haber un aumento de la presión interventricular. ¿Se acuerdan que les dije que en la diástole tardía la sangre de dónde iba? De ventrículo a aurícula, ¿sale? Entonces ya cambia.
Acuérdense que aquí había una disminución de la presión interventricular, pero aquí como el flujo va de aurículo a ventrículo, pues hay un aumento de la presión interventricular. Ok, me quedo hasta aquí para que estudien tanto sístole ventricular, las dos fases, la diástole temprana, para culminar con ciclo cardíaco y ver si hay dudas. Quiero que el ciclo cardíaco quede bien claro. Y de ahí me paso a presión arterial media. ¿Dudas? Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana veo embriología cardíaca. Esto lo vería el lunes, ¿eh? Sí, doctora. Bueno, estudien embriología Gracias. porque Gracias. pasan al final. Hasta luego, doctora. Bye. Nos vemos, doctora. Doctora. Bye.